Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Qué pasa en esto? Yo creo que Pence viene en un mal momento. Viene en un mal momento porque la política exterior de Trump es desastrosa. Viene en el momento en que hay niños latinoamericanos separados de sus padres. Y claro, no le va a ser fácil a él esta visita por América Latina. La política exterior, por supuesto, del presidente Trump ha sido desastrosa. Está construyendo el peor de los escenarios, yo le digo, escenarios que se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo, sobre el orden mundial. Uno de esos escenarios es la integración económica, el desarrollo del comercio, cuando los países comercian entre sí, no se hacen la guerra. Vea usted la relación de Trump con Europa, su aliada natural, geopolíticamente fundamental. Escúchele a la señora Merkel. Entonces, cuando usted viene como vicepresidente... ¿Qué dice la premier alemana? Bueno, ella... Hay una guerra de aranceles, algo que ya se pensaba que estaba superado en el siglo XXI. O sea, es retornar a las viejas prácticas que condujeron a guerras, al aislamiento de los Estados Unidos en una potencia autosuficiente que no necesita de nadie. Ahora, yo creo que las relaciones tienen que entenderse en la coyuntura. Este sí es un punto que hay que considerar. Los latinoamericanos no podemos estar indolentes ante lo que está pasando con los migrantes, la política migratoria de Trump. Y lo que a mí me agrada enormemente, por supuesto, que esta no es una reacción latinoamericana. Es la prensa norteamericana y la sociedad norteamericana la que ha reaccionado frente a estas actitudes atrabiliarias de Trump. Así es que cuando viene Pence, yo no veo, por supuesto, al representante de Trump, veo al representante de ese gran país que son los Estados Unidos. De ese país donde, claro, vea, hay un juez que puede parar las insolencias del poder. Esa es la democracia. Eso no podría pasar en un gobierno autoritario, vertical, como los que han existido lamentablemente en el mundo y siguen queriendo establecerse en nuestro propio continente. Ese es un punto fundamental. Es un mal momento de la relación por estas causas. Vea lo que está pasando con el acuerdo de integración económica con Canadá y con México. O sea, las cosas que están pasando en los Estados Unidos afectan a la estabilidad, a la seguridad de un mundo que está globalizado. Las prácticas de Trump se parecen mucho a las de Correa. No puede ser entonces un buen momento. Ahora el otro tema fundamental para mí. Perdimos una década de unas buenas relaciones con los Estados Unidos. Perdimos la mejor década, porque no hay duda que con Barack Obama era mucho más fácil relacionarse, lograr una buena, cooperación, colaboración en todos los aspectos. Tenemos unas ideas tan retrógradas, algunos políticos ecuatorianos. Tenemos un infantilismo tan acendrado. Todos los males nuestros somos como el niñito que le busca a quién echar la culpa. Entonces hemos vivido toda la existencia mía, al menos echando la culpa al imperio, al imperialismo, sin ver nuestros propios errores. Y con una actitud además de un enorme complejo de inferioridad. Cuando yo no me quiero sentar con el presidente de los Estados Unidos, así sea de otra línea, es un complejo de inferioridad. Estamos viendo al presidente Trump, está reuniéndose con Kim Jong-un, y Kim Jong-un no le atacan porque se reúnan y dicen, ¿cómo se reúne con el imperio? ¿Por qué viene el imperio? Así he leído yo en las redes ahora. ¿Por qué viene el imperio? Miren, el vicepresidente Pence viene a representar un gran país, a una gran sociedad. Entonces, estos complejos nuestros de
echarle la culpa al imperio sin ver nuestros errores. Nosotros estamos donde estamos por nuestros errores, por cómo hemos actuado a lo largo de nuestra historia. Los Estados Unidos están donde están por cómo han actuado a lo largo de la historia, desde el primer día de su independencia. Claro, seguir repitiendo y repitiendo el mismo tema, porque en el Ecuador generalmente no lo hemos hecho bien y en peor en los últimos 10 años, evidentemente, y me refiero a la apertura al mundo. Porque cuando pensamos los Estados Unidos, necesariamente estamos pensando abrirnos al mundo. Y me refiero, para empezar, no solo en el plano político, etcétera, que no es mi campo, sino en el campo económico. Siempre hay que recordar, insisto, hay que darle la misma idea, que es que los países, sobre todo pequeños, se desarrollan abriéndose al mundo. Es ahí donde están las oportunidades. Entonces hay gente que pone en duda eso. Durante 10 años hemos atacado esa idea, o bueno, algunos han atacado esa idea, pero la han llevado en definitiva al país por esa dirección de no abrirse al mundo, por esa idea de que el mundo está lleno de riesgos. Y es cierto, por supuesto, el mundo está lleno de riesgos. La vida personal, cuando salimos al mundo, está llena de riesgos, pero ciertamente hay más oportunidades que riesgos cuando uno sale al mundo. Y siempre hay que volver a la esencia de la economía, que somos las personas. ¿Qué hacemos las personas en nuestra vida? En nuestra vida lo que hacemos es salir hacia el mundo. No nos quedamos encerrados en nuestra casa, no nos quedamos encerrados en nuestra esquina. Si hay una empresita que alguien abre, trata de también abrirse al otro barrio y buscar oportunidades en el otro barrio, y luego del otro barrio trata de buscar en toda la ciudad, y después de toda la ciudad trata de ir a las ciudades vecinas. Obviamente, algunos lo logran, otros no, pero ese es el intento de todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, en la economía de los países es exactamente lo mismo, porque la esencia de la economía no cambia por el hecho de que hay fronteras entre los países. No hay fronteras entre los barrios, sí hay fronteras entre los países, pero eso no cambia la esencia del tema. Es que las oportunidades, sobre todo para los países pequeños, están afuera. Y ese dinamismo de afuera es el que alimenta el desarrollo interno. Por supuesto, igual que con las personas, uno dice, a ver, para salir al barrio, para salir a la otra ciudad, ¿qué debo hacer? Por supuesto, debo planificarlo, debo pensarlo, debo prepararme, hay que hacer una serie de cosas, pero tampoco uno puede pasarse toda la vida preparándose. Todos conocemos gente que dice, yo ya voy a hacer esto, pero todavía no estoy listo. Y le encuentras 10 años después y te dice, todavía no estoy listo, y nunca hace las cosas que dice que va a hacer. Exacto, exactamente. Entonces los países lo mismo. Por supuesto, los países tienen que prepararse, pero en algún momento hay que hacer las cosas, si no uno siempre está dilatando, porque hay, como tú decías, Paco, hay nuestra tendencia a culpar a los demás. Y hay también la tendencia a encontrar siempre pretextos para no hacer las cosas, ¿no? Entonces hay que salir al mundo. Y cuando tú sales al mundo, tú te haces la pregunta, ¿dónde está el mundo más atractivo? ¿No? Si tú estás en Quito, no es que el primer día vas a ir a buscar el mercado. No, Otavalo. No, Otavalo sí, porque está cerca y usted anda por ahí, Gonzalo. Entonces ahí sí se va a buscar ese mercado, claro. Vas a ir de la manito con usted. Eso mismo le comparo al Ecuador con Otavalo, ¿no? Claro, claro. Pero no vas a ir a Loja como primer mercado si estás en Quito. Vas a ir justamente a Ibarra, Otavalo, vas a ir a Latacunga, Ambato. Y aquí es lo mismo. Si uno mira el Ecuador alrededor y dice cuál es el lugar más cercano donde hay oportunidades, es obviamente los Estados Unidos. Claro. ¿No? El primer lugar cercano donde hay oportunidades es los Estados Unidos. Luego está Europa, ya tenemos un acuerdo por suerte, luego de una pelea que nunca debió darse, debíamos haberle hecho mucho antes, pero bueno, se hizo al final. Están los asiáticos, hay muchas cosas, pero el gran lugar son los Estados Unidos, ¿no? Creo que el punto fundamental es que el presidente Moreno ha girado de las fobias y las filias ideológicas de la que el Ecuador no ha sacado nada, porque el gobierno de Correa fue un gobierno muy malo y particularmente malo en política internacional, porque sobrado de plata para sostener un gasto público elevado que ha tenido a la gente contenta, en lo internacional jugó de manera absolutamente irresponsable con los intereses del país, con posiciones extremas, con posiciones aventureras, recogiéndole al señor Assange,
que no es un periodista independiente internacional, sino que es un agente de grandes intereses internacionales y particularmente de Rusia. Esa ha sido la política internacional. Entonces, el gran cambio de Moreno, el giro de 180 grados, es volver a los intereses del país. No diría yo a la sonrisa a los Estados Unidos, sino a los intereses del país, sabiendo distinguir entre lo que le conviene al país y un interlocutor difícil. Y me atrevo aquí a recordar, por ejemplo, cómo este norcoreano dictador terrible, a quien pocas semanas antes de reunirse con Trump, le llamaba a Trump el enano cohete. El enano cohete fue y se reunió y sacó provecho de seguridad, de posicionamiento internacional, etc. Entonces, nosotros no tenemos que hacer una calificación o descalificación de los otros gobiernos. Tenemos, por supuesto, una opinión. Estoy horrorizado de lo que ha pasado con los niños de los migrantes en los Estados Unidos y estamos todos en contra. Sí, sí. Pero eso no puede ser una barrera para decir, yo no hablo con los Estados Unidos. Sería una tontería. Sí, entonces, lo primero de interés es el giro que da el presidente Moreno de 180 grados. Nuestra política internacional, como bien señalaba Pablo, se va en dirección a una apertura y dentro de esa apertura a quien más nos interesa, que es precisamente los Estados Unidos. Sabiendo también, como señalaba Paco, que los Estados Unidos, que es un país con instituciones, es mucho más que el energúmeno que ahora gobierna. Entonces, ahí hay jueces, hay prensa, hay una oposición política que funciona. Entonces, de lo nuestro, ¿qué hemos visto? Primero, que los Estados Unidos, que suele medir en dólares sus intereses, ha señalado que tiene 3 intereses con el Ecuador. Más dólares para el narcotráfico, un poco menos de dólares para ayudar a los venezolanos y menos dólares para la lucha contra la corrupción. Son cantidades, no vamos a medir por eso la amistad, irrisorias, pero son como una señal, ¿no es cierto? 3 rayitas, 2 rayitas, de afecto una rayita. O desafecto, pues. No, una señal de dónde están sus intereses. Entonces, ¿qué viene del Ecuador? El Ecuador reconoce el cambio de dirección de su política internacional en relación a Estados Unidos y eso es muy importante y hace varios planteamientos que desde el punto de vista político queda establecido en un marco general de cordialidad y de mutuo respeto, sin que se acepten, por supuesto, esas políticas, sin embarcarnos en una posición demasiado comprometedora con Venezuela, pero yo sí creo que el Ecuador debe ser mucho más firme con Maduro. O sea, no nos vamos a respaldar jamás una acción militar, por ejemplo, de los Estados Unidos, ni mucho menos, que sería un desastre para Venezuela y para el continente. Pero no se puede creer que un gobierno que ha falsificado todas las elecciones vaya a solucionar su problema con una nueva elección. A mí me parece una posición francamente ingenua del presidente Moreno. A usted, falsificador de elecciones, por favor convoque una más. Hay que hacer, digamos, hay que tener otra posición. No le vamos a dar a lo mejor la solución. ¿Cuál podría haber sido la posición que nos hubiera reivindicado sin necesariamente adherirnos ni al uno ni al otro? Vendría a ser este momento. Por lo menos ni a Trump ni al izquierdismo desalmado. Describir lo que pasa en Venezuela. En Venezuela hay un genocidio. Así es. En Venezuela la gente se está muriendo de hambre. En Venezuela está saliendo el país entero. No hay medicinas, no hay comida. Estos regímenes del socialismo del siglo XXI, en los casos de Nicaragua y en los casos de Venezuela, están sosteniéndose con fuerzas militares leales y corruptas, asesinando a la gente. Afortunadamente el Ecuador no cayó en nada parecido.
Pero hay casi 300 muertos en Nicaragua y el señor sigue instalado en el poder. Y en Venezuela no sé cuántos. Entonces, cuando uno ve algo así en otro país, en un país absolutamente hermano con el cual además fuimos alguna vez un solo país y que tenemos una sola historia, no basta con decir convoquen a elecciones, hay que condenar al régimen de Maduro. Esto no quiere decir, señores, lleven los marines, no. Pero hay que decir claro que no estamos de acuerdo con eso y que es un genocidio. Ahora un poco para completar respecto a los intereses del Ecuador, ¿qué pasa? Nosotros, como desarmamos toda nuestra institucionalidad de relaciones exteriores, tenemos que rearmar la casa ahora. ¿Qué supone eso? Nuestros vecinos Perú y Colombia tienen tratados de libre comercio con los Estados Unidos. Es decir, que venden lo que nosotros vendemos, pero no pagan aranceles. Del sistema general de preferencia nos excluyeron, como recordaba el ministro de Comercio Exterior, de productos tan vitales como las flores y el atún. Si algo de exportaciones no tradicionales es importante en la costa, atún. En la sierra, flores. Eso paga impuestos, además del brócoli y en fin, la alcachofa. El Ecuador tenía empresas que estaban dedicadas a exportar alcachofa. Se cerraron. Porque el rato que el Perú tuvo libre comercio de alcachofa, ya no se puede vender lo del Ecuador. O sea, los Estados Unidos tienen procesos institucionalizados, pero también se equivocan. Y uno puede ver en la historia internacional errores que han cometido los Estados Unidos. Por ejemplo, fue un error de subestimarnos. No, es que mire, el problema Porque yo estoy hablando de eso desde hace un rato. Sí, pero es que no es cuestión de que le subestimen a usted. Pablo Lucio dice una cosa práctica. Hace poco me preguntaban a mí, ¿y cuál va a ser la posición frente a quien gane las elecciones en Colombia? ¿Yo qué les respondí? Gane el que gane, nosotros debemos tener la agenda ecuatoriana. Para Colombia. No podemos estar siempre dependiendo de que otros nos pongan la agenda. A mí me parece importantísimo que haya venido el vicepresidente Pence. Me parece importantísimo que hayamos terminado con esta actitud ridícula de niños malcriados, resabiados en contra del imperialismo, ¿no? Tenemos que vernos cara a cara con todos los países sin dejar de pensar que el que tiene el poder tiene ventaja. Un país con pequeño poder no juega en las grandes ligas en el sistema internacional, pero un país con poco poder y mucha inteligencia sabe jugar en el tablero geopolítico global. Hay países que lo han hecho con mucha habilidad. Si tenemos Israel, por ejemplo. Israel, por ejemplo, pero Uruguay. Mire, un país tan pequeño y que tiene una presencia internacional importante por el carácter nacional, por cómo ese país se muestra al mundo. Nosotros tenemos que jugar todos los intereses. Somos un país en crisis, vulnerable. Hay que pensar en recuperar la comunidad andina, que es nuestro espacio inmediato. Hay que abrir nuestros intereses al mundo, a los chinos, a los rusos, a los indios, o mejor, hindúes. Eso hace un país con un sistema inteligente de relaciones internacionales. El interés, Gonzalo, es lo que mueve las relaciones en el mundo como está. El Ecuador debe expresar con suma claridad y transparencia el horror que nos ocasiona lo que está pasando en Venezuela. Usted en estos casos no puede ser indiferente. Tiene que tomar partido. Aterrice qué hay que hacer en contra de Venezuela. Madurista o chavista, como usted quiera verlo. ¿Qué hay que hacer desde Ecuador? Comencemos con decir repudiar cualquier intervención militar. Repudiar cualquier intervención militar. ¿Y cómo más? Estamos en la época de la geoeconomía. Dejen de comprar el petróleo. Pues. Y al mismo tiempo este gobierno ha iniciado una renegociación de tratados y creo que el marco constitucional crea algunas dificultades para que seleccionar a quienes deberían ser los posibles jueces de conflictos de este tipo, pero hay caminos y creo que es urgente rehacer tratados, pero por simple que sea, por buena voluntad que haya,
Colombia y Perú han tenido una continuidad, por ejemplo, en la relación con los Estados Unidos. 5 o 6 años de negociación del tratado y casi 6 años hasta llegar a la implementación del 2002 al 2012 o del 2003 al 2009. Entonces, es largo. Sí. Ahora, entonces nosotros dimos de baja los famosos tratados. Luego entiendo que hace algunos meses, cuando el gobierno todavía estaba copado de correísmo, se mandó una nueva propuesta de tratados bilaterales que entiendo era muy mala. El diseño era muy malo. La propuesta, la nueva formulación del Ecuador, entiendo que era muy, muy mala. Pero tenemos que volver a esto, porque es lógico que uno diga, cuando uno tiene una relación con alguien, ¿no es cierto? Yo establezco un contrato contigo, Gonzalo, y decimos, a ver, ¿qué ponemos en la última? Siempre viene eso al final, ¿no? En caso de controversia, en caso de no sé qué, ¿a quién vamos a acudir? Y normalmente nos ponemos de acuerdo y decimos, a ver, acudamos al que ambos confiamos, no tú y yo. Entonces decimos, vea, el juez de Otavalo es el que nos convence. Entonces ponemos ahí, vamos a ir a la Cámara de Comercio de Otavalo. Y lo mismo es a nivel internacional. Los países dicen, a ver, ¿en quién confiamos? Y entonces lo que ha sucedido en los últimos tiempos es que nosotros hemos dicho, nosotros solo confiamos en las jurisdicciones ecuatorianas, sí, pero los de afuera no confían. Y queremos confiar en las organizaciones del ALBA, del Mercosur, de una serie de cosas. El de afuera también dice eso, yo no confío. Claro. Y hay organismos internacionales que no son perfectos, que habrá mecanismos que a veces fallan, sin lugar a dudas, pero que es reconocido por la comunidad internacional. Y entonces uno tiene que adaptarse. Por lo menos tienen voz, ¿no? Y ahí es una retórica. Pero uno tiene que adaptarse inútil, claro, a lo que a grosso modo todos la OEA, están de acuerdo, ejemplo, ¿no? A lo que todos están de acuerdo, más o menos, ¿no? Entonces, hay instancias. Yeah. Y nos han vendido el cuento, ojo, Gonzalo, nos han vendido el cuento de que siempre perdemos en esas instancias internacionales, lo cual es una enorme falsedad. A veces hemos perdido, a veces hemos ganado. A veces hemos perdido más, a veces hemos ganado más. ¿Recuerdas un episodio de triunfo? Mira, yo voy a poner un ejemplo de algo que el gobierno anterior criticó enormemente, pero que hay que ponerle números para que veamos que en realidad el Ecuador salió bien parado, que es el famoso tema de la OXI. Y hablo nuevamente en términos económicos. Yo no sé si al inicio, cuando le mandaron a la OXI, fue legal, fue ilegal, no entro en ese detalle. Pero lo cierto es que año 2006... nosotros tomamos los activos, los campos petroleros de Oxy. Oxy producía más o menos 100,000 barriles al día, lo cual para redondear son 40 millones de barriles al año. En 10 años fueron 400 millones de barriles, multiplicado, digamos, por $25, ¿no? De ganancia, de lo que sea. Sí, no digo de precio, sino, digamos, de ganancia, alguna cosa por el estilo. Son 10,000 millones de dólares. Es decir, nosotros tomamos un activo que no nos costó nada, y durante 10 años recibimos 10,000 millones de dólares. Que si no hubiera sucedido eso, los hubiera recibido la OXI. No, si no quieren no poner 10, pongamos 8, 7, lo que sea, no importa. Ya. Hubo el juicio. Entonces uno dice, ese juicio fue terrible para el Ecuador. Entonces uno dice, a ver, ¿qué querría decir que era terrible para el Ecuador? Que de esos 10,000, 8,000, hubiéramos tenido que pagar la mitad, un 30%. ¿No? Hubiera sido terrible para el Ecuador. Pagamos 1,000. Entonces, francamente, ¿dónde está en ese caso? Claro, un momento dado se hablaba de 3,000, pero no importa lo que se habla un momento dado en el juicio, sino lo que resulta al final. Pagamos alrededor de 1,000. Entonces uno dice, a ver, ese tribunal era un tribunal vendido a la OXI, a los intereses del imperio, unos jueces indignos. Pagamos 1,000, ¿no? Y no recibimos, sino ganamos 7, 8, 10,000, 12,000, dependiendo cómo se cuente. Entonces, ahí tienes un caso muy concreto, que es un tribunal que se constituyó, yo no sé si hizo el mejor trabajo del mundo, pero el resultado que yo veo es que hizo un trabajo razonable. Sí. Razonable. Y que el Ecuador pagó 1,000 después de haber ganado 7, 8, 10, 12,000 o lo que sea. Y hay muchísimos ejemplos como eso. Entonces yo creo que esos tribunales, no tengo ninguna duda que no son perfectos, no tengo ninguna duda que en ciertos casos habrá amarres entre los grandes imperios y los jueces, entre las grandes empresas y los jueces, y a veces también habrá amarres entre los pequeños países como el Ecuador y los jueces, y habrá de todo como en la viña del Señor,
pero me da la impresión que en promedio razonable hacen un trabajo razonablemente bien hecho. Bueno, si bien salimos bien parados desde el punto de vista económico de la OXI, creo que el gobierno anterior creó una serie de conflictos con empresas y con inversiones que volvieron... Disculpa, Benjamín, por eso empecé diciendo, sí, yo no sé si el inicio fue bueno, solo me refería a la calidad del resultado. Ahí tienes toda la razón en cuanto también a que el juez o los jueces de este tribunal no le dijeron al Ecuador devuelva los 10.000 millones o los 8.000 millones, que habría sido un desastre. Pero el efecto, digamos, de no respetar los contratos, el vicio, no solo de Correa, sino de otros gobiernos, de cambiar constantemente las condiciones, la manera, digamos, de entender tan mal los intereses del país. Por ejemplo, los contratos de participación a los que entiendo ahora se quiere más o menos volver en lugar de prestación de servicios. A los contratos de participación se fue cuando hubo la crisis petrolera anterior, a fines de los años 90, en la época del gobierno de Yamil Maguad, porque el contrato de participación hace que si gano mucho, participamos en mucho, y si gano poco, participamos en poco, y tú de todas maneras sostienes la inversión en empresa extranjera. Pero el contrato de prestación de servicios que se inventó Correa nos obliga a pagarle cuando hay un petróleo que de $25, $35 a la empresa que está haciendo la operación para sacar ese petróleo. O sea, es simple y llanamente irracional. Entonces, creo que en política interna, en política internacional, el país tiene que recuperar el sentido común y ganarse la confianza afuera de que somos gente que actúa de buena fe y no siguiendo las aventuras y las emociones del momento. El ministro Pablo Campana tiene una lidiadera interna por la concepción que abrigan los cuadros ideológicos más exigentes que acompañan al presidente Moreno versus la realidad que él observa todos estos días en los escenarios internacionales de comercio exterior. Hago esta pregunta porque debe ser una lidiadera con tantos ideólogos de otra esencia en la administración Moreno. ¿Qué te parece a ti, Benjamín? Bueno, yo creo que la lidiadera, como tú bien le llamas, está inclinándose a favor de un manejo de la economía con un sentido de conveniencias prácticas, de participación del sector privado. Mira quién es el ministro de Finanzas, la ministra de Industrias, que también tiene una relación, digamos, con el sector privado, el ministro de Comercio Exterior. El gobierno conserva, digamos, ciertas figuras que tienen una fuerte carga ideológica, que no quieren ceder a la propaganda, pero la situación económica del país obliga a no jugar. O sea, cuando tienes 300.000 millones de ingreso, juegas con ese dinero y encima te endeudas en una cantidad absolutamente espeluznante de 60.000 millones, porque no hay plata que aguante esa danza, digamos, de dinero. Y a propósito de la popularidad que tú decías de Correa, que puede conservar, es que es dificilísimo explicar que un gobierno que ha tenido mucha plata ha sido malo, como es muy difícil de explicar que un gobierno que no tenía medio ha sido bueno. Claro. Entonces, porque la gente dice, pero esta carretera no había, perdónenme. Y ese parece ser el argumento, sí, sin ver el conjunto. Pero en cuanto a esta lidiadera, creo que el país está comenzando a manejarse de mejor manera y con un sentido práctico dentro del contexto internacional. ¿Y quién me da una opinión, tal vez general o Pablo, respecto a lo que suma Pablo Campana? ¿Es realmente una cifra recolectada con realismo, comprometida con objetividad, o simple y llanamente él dice que le